La libertad de pensar, sentir y actuar, basada en un sentido de responsabilidad desarrollada por la expansión de la propia conciencia, abre un inmenso campo de posibilidades para el ser humano. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan amigos? Un sábado más, como decía una vieja canción, y por suerte lo podemos vivir y disfrutar en una fresca tarde muy soleada en Buenos Aires. Estamos con la mesa hoy un poquito cambiada, como siempre. Nosotros somos así, muy creativos. Están acompañándonos Fabiana Mastrangelo. Hola, Fabi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me parece bárbaro. Ana Lluvero, ¿cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Ricky? Todo bien, por suerte. Contentos también porque tenemos a una vieja compañera, que no es una compañera vieja, porque ha estado con nosotros en el ciclo anterior y en este ciclo nos va a visitar con bastante asiduidad, si Dios quiere, nuestra amiga Cintia Pizarro. Hola, Cintia. Hola, chicos, buenas tardes. Estoy re feliz de estar acá de nuevo, disfrutando de este espacio que me parece muy importante para reflexionar y para decidir cómo vamos a actuar. Me parece bárbaro. Bueno, hoy tenemos otra viajera, Cristina, que se nos fue de viaje. Anda ahí de paseo, no llegaba a tiempo, anoche nos avisó, así que bueno, la extrañamos un poquito, pero claro, no mucho tampoco. Hay que expandirse, hay que volar, por eso es Radio Vuelos. Claro, y anda volando, ¿no? Aquella. Bueno, yo me voy a presentar porque siempre me olvido de presentarme. Yo estoy practicando la desaparición y me sale bastante bien, por lo menos en la presentación del programa. Ricardo Leguitán, como siempre, tratando de poner un poco de orden acá entre tantas divas que me rodean. En la operación, como siempre, Jeremías Seps, querido Jeremías, de ahí se sacó el gorrito para saludarnos. Y bueno, estamos de galera dice que está. Bueno, es muy elegante. Ana, ¿por qué no nos vas presentando las líneas de comunicación, los teléfonos? Sí, Ricky, estamos conectados en Vuelos CAF, Vuelos CAFH por Facebook. Muchas gracias a las personas que ya están escuchando el programa. Emilio nos manda saludos. Son unos grandes, felicidades, que les vaya muy bien hoy. Y muchas gracias a Oscar, a Patricia, a Pablo, que están conectados, a San de Corazón, a Daniel, a Graciela, a Cristina, a Oscar, a Mauricio y a Florencia. También se pueden contactar a través del número de teléfono con la característica 011-4552-6853. 4552-6853. Y también nos pueden escuchar, estamos en vivo por www.radioalacalle.com. Tienen que ir al cartelito vivo y ahí nos pueden escuchar. Bueno, ya tienen todas las posibilidades, nadie se tiene que quejar después de decir no me pude comunicar, no me pude poner en contacto, no les pude replicar ni discutir las cosas, así que les estamos dando todas las posibilidades. Eso, están en libertad de expresarse. El tema de hoy, sentir, pensar, vivir. Vamos a empezar un poquito con la música porque creo que este tema, que es una caricia para el alma,
nos introduce bastante en lo que queremos contarles. Gracias, Arbolito. La verdad, esta canción no me he cansado de escucharla mientras preparábamos el programa. Yo la definiría como la belleza de lo simple, porque esto es de una ternura descriptiva, además, es de una belleza gigante. Y cuando vuelva verás en mí al ser humano que siempre fui, que estaba atrás de esta capa gris como escondido. Qué maravilla, Ana. Sí, me pareció muy interesante la canción porque pensaba en que para poder transformarnos también tenemos que conocernos y tenemos muchas capas, los seres humanos. Y lo que nos... Sí, Fabiana está inquieta. Pensaba en la ayuda de la meditación y de lo que nos ofrece CAF para poder desprendernos de esas capas y conocernos cada vez más. Sí, me gustó la idea esta de la conexión con el entorno, ¿no? Cuando habla de los animales, de la naturaleza, como este fluir, de estar en una unión con el todo, que a veces uno, por estas capas, digamos, deja de ver lo que hay, lo que está en el entorno de uno. Bellísima esa canción. Sí, habla profundamente del ser y no ser en uno mismo solamente, claro, ¿no? Sino ser en la totalidad. Ser en el todo, ¿no? Conectarse con el universo, con las estrellas, con los animales, con los otros seres. Sí. Conectarse también con lo que pisan al caminar. Está hablando de caminar y también es conectarse con el presente. Dejar a un lado los pensamientos, eso que nos hace volar y no estar en el presente y estar atento, ¿no? Bueno, sentir, pensar, vivir es el tema de hoy. Y cuando vuelva a verás Bueno, como siempre decimos, no tenemos todas las explicaciones ni todas las verdades. Este programa, más que todo, busca ser un disparador, ¿no es cierto? Lo es para nosotros cuando lo preparamos, seguramente lo es para nuestros amigos cuando ponemos las consignas y tratamos de desarrollarlo con la participación de todos y ir descubriendo distintas posibilidades, distintas facetas. Fabiana se sale de la vaina por decir algo. Bueno, no, les quería contar que el fin de semana pasado estuve en Villa Mercedes y San Luis, donde hablamos mucho de semillas de serenidad interior, que sería un poco las semillas de la libertad interior, de la participación amorosa, un poco lo que salía en esta canción. Y también hablamos del fundador de CAF, que justamente ayer se cumplieron 53 años de su partida física en la localidad de Río Cuarto. Y algo muy interesante es porque hace 7 años, en el 2007, hace 8 años, se había, 8 años, se había colocado un monolito ahí donde había ocurrido el accidente. Él falleció entre Río Cuarto y La Carlota y se había colocado un monolito de cemento. Después, las máquinas de vialidad lo rompieron. Y muy lindo porque el año pasado volvimos a pasar y un héroe anónimo, no sabemos quién, volvió a reconstruir el monolito y lo puso al lado del alambrado del campo, porque está en el medio del campo eso. Y bueno, y alguien, así que bueno, recordando al fundador de CAF, el 3 de julio, ayer se cumplieron 53 años y bueno, y este dato interesante. Y yo les traía como regalito hay sorpresas. Una frase para cada uno del fundador que para traer el mensaje de él, ¿no? Las ideas. Tome Sacamos una, así saque una. A la marchanta. A la marchanta. A ver qué nos toca. ¿Qué le toca a cada uno? Y también viene con un bomboncito. Porque siempre cuando viajo me piden que traiga cositas. En la semana de la dulzura. Semana de la dulzura. Ah, también. Gracias. Después le vamos a dar una al operador también que está. Bueno, si en algún momento me escuchan hablar así medio empastado, estoy comiendo el bomboncito. A ver,
la frase que me tocó. Para ayudar a la humanidad hay que empezar por los niños. Sabía don Santiago lo que decía siempre. No descubro nada yo con esto. Eso lo dijo en el año 45 y él en el 48 fundó una escuela. Una capacidad de hacer, esto de pensar, sentir y vivir. Exacto. Es pensar algo y hacerlo, ¿no? O sea, esa capacidad de acción me parece integral para el ser humano. Sí, yo cuando pensaba en la premisa del programa de hoy, siempre se me cruzaba en algún momento la palabra coherencia, ¿no? Y creo que, por lo que uno sabe, yo no lo he conocido a don Santiago, si hubo una persona coherente, seguramente es un extraordinario ejemplo de coherencia. Y acá volvemos a certificarlo, ¿no? Con lo que vos contás. Coherencia y perseverancia, ¿no? Uh-huh. Porque cuántos años le llevó poder plasmar una idea que sintió internamente, que fue la fundación de CAF, ¿no? Es decir, él llegó acá con la idea y la misión y le llevó mucho tiempo poder plasmarla, pero no dejó de insistir. Claro. Entonces eso también, porque a veces uno piensa pensar, sentir y actuar y tiene que ser ya, instantáneo, y los obstáculos te frenan y empezás a dudar, empezás a elucubrar cosas en la mente. Ahora, si tenés la idea con un sentir realmente profundo, eso se plasma en algún momento. Es cierto. No la voy a contradecir hoy a Cintia, porque si no, no quiere venir más después. Ver las frases, ¿qué otra frase? A ver, ¿qué otra frase? Bueno, a mí me tocó: la vida espiritual es la verdad. Epa. Y esa frase está en un mensaje de don Santiago del año 55, si no me equivoco. Lo estuve leyendo los otros días también. No sabía yo. Es que sos muy joven. Claro. Sí, eso es interesante porque es como abandonar un poco la teoría, ¿no? Hacer de la vida espiritual algo real, uh-huh, algo vivido. Por eso afina el programa también de hoy. Otra vez la coherencia, ¿no? No separar entre vida espiritual, vida cotidiana, vida en la familia, vida en el trabajo, sino que la vida espiritual es un todo, ¿no? Seguro. ¿Quién tiene otra frase? Yo tengo una frase que es una belleza. Dice: no me sigan a mí, sino la luz que está detrás de mí. Siempre esta frase me marcó, porque en realidad hoy justamente meditaba sobre la luz, y la luz bañándome y bañando a la humanidad. Y en realidad lo que está diciendo don Santiago es sigan la luz. Conéctense con la luz y desde ese sentir interior actúen, ¿no? No es un seguir a un maestro, no es seguir a una persona que nos dice qué hacer, sino seguir a algo que está detrás de él y que es más grande que él. Sí, acá nos pide un oyente que demos algunos datos de Santiago Bovicio. Me parece una excelente oportunidad. Porque por ahí nosotros lo conocemos, pero bueno, Santiago Bovicio es un educador italiano, vino en 1926 y en Argentina vino a los 22 años, muy jovencito, y en Argentina en el año 1937 fundó CAF, que es el Camino de Desenvolvimiento Espiritual, que, digamos, por el cual estamos haciendo este programa de Radio Vuelos, ¿no? Este Camino de Desenvolvimiento está en distintas... él lo fundó en el 37, en Buenos Aires, se expandió por toda Argentina, mientras él vivió también se fundó en Chile, en Venezuela y en Brasil, y después con el segundo director espiritual, Jorge Baxenberg, se expandió por toda América, por Europa, por Medio Oriente, por Australia, y en el año 2013 se fundó con el actual director espiritual en África. Así que es un camino que se ha expandido a la luz del método y la filosofía de vida que fundó Santiago Bovicio. No sabía que estaba en África. En la República Togolesa. Qué bueno. Es una maravilla, hay un video que muestra la fundación en África y uno ve las personas que están asistiendo a la fundación y que son las nuevas personas que participan en CAF, y muestra una diversidad
una diversidad con respecto a lo que nosotros sentimos como lo normal y lo cotidiano, ¿no? Es decir, lo que yo sentía es que la luz trasciende cualquier diferencia humana y todos estamos llamados a poder seguir esa luz y profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Sí, la amplitud que tiene CAF muestra que distintas culturas pueden desarrollarse dentro de este ámbito, ¿no? Que Sí, es lo importante. en ese video que dice Cintia es muy lindo porque se ve que algunos tenían que hacer varios kilómetros en bicicleta para llegar al lugar donde se hace la reunión. En CAF se hace una reunión semanal, digamos, los grupos tienen una reunión semanal y el video muestra esa diversidad, ¿no? A veces el esfuerzo que se hace en cada lugar, ¿no? Acorde a la idiosincrasia. Hablando de expansión y de actividades. Sí, de actividades. Les voy a pasar las actividades que se hacen en algunas provincias de la Argentina. En Capital Federal, hoy sábado 4 de julio, tenemos el Café Espiritual, El Valor de la Palabra, Transmutar el Disgusto, de 17 a 19. ¿Cómo les irá hoy con el partido? No sé. En Tucumán, 13-21, quinto piso. Espero que no haya que transmutar ningún disgusto. Esperemos. No, porque pueden ver el partido también. Claro. Y hablar. Es un buen ejemplo de transmutación. Claro. Se pueden comunicar a CAF, CAFH, Buenos Aires, extensión @gmail.com o al 4371-3917 de lunes a viernes de 17 a 19. Y en Córdoba hay un taller, posturas, ejercicios de respiración, técnicas de relajación, introducción a la meditación, todos los martes a partir del 9 de junio de 18 a 19:30 en la sede de CAF, Ducase 782, barrio de San Martín. Bueno, Mucha actividad. estamos muy activos. Ahora, yo también tengo una frase para leer, porque estamos hablando de sentir, pensar y vivir. Y yo encontré una frase de un libro yo no lo conocía el autor, ni tampoco conocía el libro, pero creo que se dice así, se llama Earl Nightingale. Y se llama El secreto más raro del mundo, este libro. Miren qué linda frase. Dice, el 2% de la población piensa. El 3% de la población piensa que piensa. Y el 95% prefiere morir que pensar. ¿Qué tal? Duro. Es duro, ¿eh? Duro, vivimos en la ignorancia. No sé, por lo menos esto es lo que le parece al autor. Entonces, entre todo lo que uno va preparando, va leyendo, los apuntes, las cosas, los textos que manejamos en CAF, a mí me surgía una pregunta, como siempre, y además, como siempre, no tengo respuesta. Así que les transmito mis sentimientos y mis inquietudes. Porque por momentos me pregunto, a ver, ¿qué es primero? ¿La idea o la acción? Más allá de lo que vos contabas, Cintia, hace un ratito de Don Santiago, yo no sé si él tenía la idea o la acción primero. Silencio de radio no, ¿eh? No. Yo creo que hay un ida y vuelta, ¿no? O sea, la acción me va generando nuevas ideas, de la idea voy a la acción, materia-mente y mente-materia, ¿no? Es un permanente fluir. Cuando uno hace en la acción, uno se da cuenta que, bueno, que hay algo que tiene que cambiar y vuelve a hacerlo. Por ejemplo, vamos al caso de Don Santiago, en la primera reunión que él tuvo, hablando de qué tenía, él tenía la idea. Dice, bueno, voy a decir todo el conocimiento que él había traído de Europa, ¿no? Se había formado en las grandes tradiciones espirituales de la humanidad. Y en la primera reunión que tiene con sus hijos espirituales, les empieza a hablar y se da cuenta que no entienden nada. Entonces, que no entienden nada de nada y dice, no, por acá no va. Entonces ahí, o sea, en la acción se da cuenta que tiene que cambiar y ahí es cuando él hace el curso Desenvolvimiento Espiritual, que es el primer curso que él escribe, que está en internet, en la página de CAF. Y entonces él cambia. Entonces me parece que lo interesante es esta dinámica, ¿no? Pensar, actuar, pensar y no dogmatizarse, porque él podría haber dicho, bueno, le tengo que dar esto y punto, pero él no se dogmatizó,
se abrió a la realidad. Acá hay, justamente con respecto a eso, hay una frase de un libro que escribió un hijo espiritual de CAF, Omar Lasarte, que se llama el libro La nueva dimensión de vida, y lo que él dice es que el pensar y el sentir se expanden en una misma onda que se canaliza por los diversos cauces que propone la materia. Yo creo que es un poco lo que vos estás diciendo, Fabiana. Uno tiene un pensar, un sentir, una intención, y en la medida que eso se plasma en materia, esa materia que se plasma está en relación con otros aspectos de la materia. Entonces tiene una plasticidad, como que esa devolución de esos cauces te hace repensar esa idea y volver a adaptarla a esa situación. Pero también creo que no solamente nuestro pensamiento y nuestro sentir al plasmarse se tienen que adaptar a los cauces existentes, sino generar nuevos cauces, ¿no? Que esa es la potencialidad de la idea y del discernimiento, del pensar. Ahora, las ideas son generadas por el pensamiento, supuestamente. La pregunta sería, ¿no? Mira, pone los ojos más grandes Fabiana, la tengo acá al lado mío. No, sí. A diga, veces un sentimiento genera pensamientos, es como el huevo y la gallina, no me parece que depende de las personas, las circunstancias, y en cada persona depende de las circunstancias. Claro, hay un espacio tan pequeño entre el sentir y el pensar. Lo que sí es verdad que todos los grandes maestros espirituales, Buda, Santiago Bovicio, digamos, han hablado mucho de la importancia del pensamiento. Don Santiago decía que toda obra de amor se inicia en el pensamiento. Uh-huh. Eso es importante, o Buda con el recto pensar, ¿no? Es importante el digamos, dominar el pensamiento, porque la mente es... Claro. Muy terrible, muy digamos. Si uno la deja, si uno no la tiene un poquito trabajada, bueno, nos lleva para donde ella quiere, ¿no? Ahora, el pensamiento es fruto de la memoria, y la memoria está relacionada con el pasado. Si el pensamiento genera las ideas, ¿de dónde vienen las ideas? ¿O de dónde viene el pensamiento? Porque si también empezamos con este hombre tan duro que dijo que solamente el 2% de la humanidad piensa y el otro 3% cree que piensa, porque tendríamos que meternos también en esto de saber qué es el pensamiento, ¿no? Yo lo que creo que a mí justo me tocó como frase que usted no me preguntó. Se la guardó y bueno. Dice, a no perder un instante en la educación de las almas, decía don Santiago. Y yo lo que creo que quizás no se le enseña a pensar, ¿no? Esto tiene que ver con la educación. No creo que... realmente, obviamente, habría que hacer una estadística y un estudio serio. Lo que sí es verdad que a veces digamos, hay un pensamiento masivo, o se piensa por tradición, por lo que me dijeron, por cómo me enseñaron, pero uno no piensa por sí mismo, como decía la canción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo realmente quiero, lo que yo quiero pensar? Para mí es un tema educativo esto de por qué tan pocas personas, ¿no? A veces piensan por sí mismas. Hay que ayudar a enseñar a pensar, que es uno de los grandes desafíos que tiene la educación, por otra parte. Claro, pero ¿qué entendemos a veces por pensar, no? Porque uno ve que la gente sale a la calle, uno mismo. Cuando dice la gente, hablo de mí mismo también, ¿no? Y empieza a repetir cosas que uno la ve en la televisión, la ve en los medios de comunicación, la ve en todos lados. Y entonces ahí aparece los que estamos afuera de ese 2% que piensa de verdad. Y nosotros empezamos a repetir como loros pensamientos que no son nuestros y que muchas veces no sabemos ni por qué los estamos defendiendo. Sea de lo que sea, ya sea, están futboleros todo el mundo, ya sea de fútbol, de política, de religión, de vida, de, no sé, de autos, de lo que sea. Ahora, con respecto a lo que decís, yo creo que tendríamos que establecer una diferencia entre el conocimiento que tenemos del sentido común, que eso tendría que ver con los hábitos, las creencias adquiridas, y que es mecánico, que es un conjunto de creencias que estructuran el pensamiento, como que lo moldean desde que sos niño,
y la capacidad de reflexionar sobre esa estructura de pensamiento, sobre esas creencias que implica conciencia. Entonces, la mente tiene esta capacidad de orientar la acción desde esquemas preconcebidos, que son estos que aprendes desde niño, que podés incorporar por los medios masivos de comunicación, por el horizonte de lo pensable. Pero también los seres humanos tenemos esta capacidad de tener conciencia sobre esos pensamientos, tener conciencia sobre esos hábitos, que creo que es lo que el autor que leíste está diciendo, que solamente un 2% piensa. Es decir, el pensar sobre el pensamiento, el pensar sobre aquello que nos guía y nos estructura de manera directa y racional el comportamiento. Entonces ahí pensar sería poder volar por sobre esos, por lo heredado, lo adquirido. Exactamente. Y eso implica un trabajo interior. Por eso nosotros planteamos dentro de CAF la idea del desenvolvimiento espiritual. Es decir, la humanidad es el único conjunto del universo, por lo menos en este planeta, que tenemos esta capacidad de conciencia, de ser observadores de nosotros mismos. Y allí creo que está el poder discernir y sentir una idea y poder plasmarla. Sí. Voy a plasmar una idea ahora. Dale. Lo voy a hacer en vivo y en directo. Le voy a pedir a Jeremías un corte, no una quebrada, un corte. Me como el chocolate que trajiste y seguimos con nuestras charlas, invitando a los amigos a que nos esperen un ratito. Dale, Jere. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. Bueno, amigos, volvimos. Aquí estamos. Menos mal que era chiquito el chocolate, Fabi. Así es. Fabiana no concluyó todavía. Me parece que el chocolate tuyo era más grande. Hiciste mula vos, Seguimos en Buenos Aires. 11 grados, 2 décimas la temperatura, 54% la humedad. Qué grande. Nosotros tenemos toda la información necesaria acá para nuestros amigos. ¿Qué me importa? Dirán algunos, ¿no? Que por ahí están en este momento escuchándonos de Paraguay, de Bolivia, de España, de Nueva York. Pero bueno, para que sepan qué es lo que nos sucede aquí. Bueno. Bueno, ahí volvió Fabiana, dale. Es interesante porque está lo virtual, que es esto que nos une con todos, pero también está lo real, que es donde estamos nosotros. Uh-huh. Aquí en la calle estamos viendo a los transeúntes en la avenida Forest. Entonces, unir lo virtual con lo real me parece bueno. Eso es parte de nuestra vida. Sí. Vos, Ana, ¿tenés el cuento para leernos? Sí. Bueno, dale, respira un poquito y vamos con el cuento. El cuento de las arenas. Un río, desde sus orígenes en lejanas montañas, después de pasar a través de toda clase y trazado de campiñas, al fin alcanzó las arenas del desierto. Del mismo modo que había sorteado todos los otros obstáculos, el río trató de atravesar este último, pero se dio cuenta de que sus aguas desaparecían en las arenas tan pronto llegaba a estas.
Estaba convencido, no obstante, de que su destino era cruzar este desierto, y sin embargo, no había manera. Entonces, una recóndita voz, que venía desde el desierto mismo, le susurró: «El viento cruza el desierto, y así puede hacerlo el río». El río objetó que se estaba estrellando contra las arenas y solamente conseguía ser absorbido, que el viento podía volar y esa era la razón por la cual podía cruzar el desierto. Arrojándote con violencia como lo vienes haciendo, no lograrás cruzarlo. Desaparecerás o te convertirás en un pantano. Debes permitir que el viento te lleve hacia tu destino. Pero ¿cómo esto podrá suceder? Consintiendo en ser absorbido por el viento. ¿Cómo puedo saber que esto es verdad? Así es, y si tú no lo crees, no te volverás más que un pantano. Y aún eso tomaría muchos, pero muchos años, y un pantano, ciertamente, no es la misma cosa que un río. ¿Pero no puedo seguir siendo el mismo río que ahora soy? Tú no puedes en ningún caso permanecer así, continuó la voz. Tu parte esencial es transportada y forma un río nuevamente. Eres llamado así aún hoy porque no sabes qué parte tuya es la esencial. Cuando oyó esto, ciertos ecos comenzaron a resonar en los pensamientos del río. Vagamente recordó un estado en el cual él o una parte de él, ¿cuál sería?, había sido transportado en los brazos del viento. También recordó, o le pareció, que eso era lo que realmente debía hacer, aun cuando no fuera lo más obvio. Y el río elevó sus vapores en los acogedores brazos del viento, que gentil y fácilmente lo llevó hacia arriba y a lo lejos, dejándolo caer suavemente. El río estaba aprendiendo, pero las arenas susurraron. Nosotras conocemos porque vemos suceder esto día tras día, y porque nosotras, las arenas, nos extendemos por todo el camino que va desde las orillas del río hasta la montaña. Y es por eso que se dice que el camino en el cual el río de la vida ha de continuar su travesía está escrito en las arenas. Abad Afifi, el tunecino. Creo que el cuento muy bien elegido por Cristina y haciendo una función de equipo, ¿no? Porque a mí me parece que a veces sin pensarlo vamos transitando los mismos espacios. A mí me parece que habla de acción este cuento y habla de la acción más allá de las ideas. Y yo había encarado la primera parte del programa haciéndome un montón de preguntas, ¿no? Si qué era primero la idea o la acción, y con un pequeño juego charlando de entre la memoria, el pasado y el pensamiento, preguntarnos de dónde vienen las ideas. Y yo estaba pensando también en estos días en la acción que se realiza sin tener ideas previas, lo cual no es una manera introspectiva, quise decir, o sin reflexión, sino que es una acción que va desde otro punto, que es una acción que llega desde el corazón. Y me atrevería a decir, capaz que muy atrevidamente, valga la redundancia, que don Santiago no tenía determinadas ideas como nosotros las conocemos, sino que él vino acá volando en su propio amor. Porque esas ideas que a veces tenemos dando vueltas son solamente pensamientos, ideas de moda, creencias. Algunas veces son producto de nuestro pasado, de nuestra historia personal. Pero la acción que no tiene idea es la acción que se hace desde el amor. Después pueden llegar a venir los esquemas o las maneras de llevar a cabo, pero la acción desde el amor es la acción más pura. Es ahí donde a mí me parece que empezamos a pensar, sentir
y vivir con coherencia y sin estar en las cadenas del autoengaño. Porque a veces nos engañamos, a veces nos creemos que somos los mejores, a veces nos creemos que somos los peores, a veces creemos que lo que estamos haciendo está bien, que es bueno, y después de pronto el medio nos muestra que no era tan así, que no era lo que el mundo necesitaba. A veces uno cree que lo que uno cree o piensa es lo que el mundo necesita. Son pocos los iluminados quizás, como seguramente lo fue don Santiago y otras almas tan potentes que en el mundo fueron marcando rumbos y abriendo enormes posibilidades para la humanidad. Me gustó que dijiste cómo que vino don Santiago navegando, no. Volando en su propio amor. Volando, navegando. Sí, navegando vino, es cierto. Porque pensé en el avión, digo, no, él vino en barco. Entonces dije, vino navegando, el amor vino de Italia, ¿no? Pero volvemos a repetir, Santiago Bovicio es el fundador de CAF. Yo creo que sí, pero ese amor tiene que ser un amor participante, expansivo, ¿no? También está el amor posesivo. Bueno, hay distintos niveles de amor. No sería amor, ya sería otra cosa. Es amor, ¿no? Está ese texto, Los 12 rayos del amor, que dice que aún el amor más primitivo es uno de los rayos del amor, ¿no? Hasta el instintivo es. Pero bueno, yo creo que cuando uno se asienta en ese amor participante, teniendo en cuenta más las necesidades del contexto, del bien común, bueno, ahí sí yo creo que un poco deja de lado las ideas propias, ¿no? Santiago Bovicio tenía dos fuentes de inspiración. Una era lo que veía en sus discípulos, ¿no? Y también una gran apertura a lo trascendente, a lo divino. Eran sus dos fuentes permanentes de inspiración. Porque a veces también lo divino, los maestros, como queramos llamarle, lo trascendente, nos hablan a través de la realidad, de nuestros compañeros, en el caso de don Santiago, de sus propios discípulos. Uh-huh. No tenemos que pensar que siempre va a venir por una inspiración en una meditación o una inspiración sobrenatural. La realidad también es un maestro, ¿no? Eso es interesante. Y eso uno cuando estudia a don Santiago se da cuenta que él se inspiraba mucho en la realidad. Es que a veces la vida nos habla por la boca de otras personas. Uno no de pronto, si está atento, se da cuenta de esas cosas. ¿Por qué alguien me dijo determinada cosa en algún momento y tocó tanto y me sirvió para corregir un rumbo o para salir de un estado o para propiciar otra acción? Lo importante es estar atento y despierto y escuchar esas señales. A veces viene un vecino y me dice algo y uno dice, sí, realmente tengo que cambiar esto, tengo que tomar otra actitud y él ni se dio cuenta que nos dio una tocadita, ¿no? Claro, que ni siquiera es, perdón, Cintia, que ni siquiera es cambiar a veces. Sí. Porque es el estado de el autoengaño viene, me parece a mí, porque uno no percibe la vida, porque no hay una percepción clara, porque uno está tan metido en prejuicios y en ideas hechas que no percibe la realidad. Es ahí por donde pasa, porque no nos estamos, nos miramos y cuando nos miramos nos juzgamos, en lugar de vernos en realidad como somos sin juzgarnos. Ahí es donde empieza a aparecer lo que hablábamos también así en algunos chispazos al principio del programa, la coherencia. Porque si uno hace un esfuerzo, que ya vamos a hablar otro día también de estos temas, si uno hace un esfuerzo o empieza a torcer un rumbo adrede, quizás está torciendo un rumbo hacia donde cree que tiene que ir. Y no a donde tiene que ir verdaderamente, ni siquiera a donde tiene, porque no hay un tener o no tener, no hay un querer o no querer, un ser o un no ser en este ámbito de lo que estamos intentando describir. Sí, creo que también, Ricardo, con respecto a lo que decías y al tema de hoy, la meditación afectiva, que es una de las meditaciones que hacemos en el grupo, en los grupos de CAF, es muy buena porque justamente trabajamos con los sentimientos, con los pensamientos. Y como nos comenta Oscar acá en un comentario, se puede relacionar en la inteligencia emocional cómo influye el uno sobre el otro, el pensar sobre el sentir o viceversa. Abrazos y muy amplio y buen programa. Y hoy quería comentarles que me pasó justamente hablando de hoy, con el tema de hoy del programa, hablando de sentimientos. Fui a un bar a tomarme un café
y el señor estaba muy mal. Y me agradeció mucho que hubiera... Yo simplemente le dije que quería una lágrima, siempre pido una lágrima, una lágrima con un tostado, y realmente no sé qué cara hice o qué fue, pero me dijo, te agradezco porque hoy realmente tuvo un muy mal día. Una persona que trabaja conmigo, díceme, bueno, esas cosas que pasan, se ve que había tenido un problema laboral. Y me dice, y simplemente tu saludo me cambió el día, y ahí pensé que los sentimientos influyen muchísimo. Somos seres emocionales y racionales, pero la emoción es muy importante en nuestras vidas. Bueno, fuiste vos. Ahora voy a explicar por qué dije fuiste vos, porque después vamos a escuchar una canción de Almafuerte que se llama así, Sé Vos. Pero a ver si hay alguien más que está intentando comunicarse, Ana. Sí, por Facebook, Vuelos CAF, Vuelos CAFH. Gracias, Soraya, nos manda un saludo. Es muy lindo recordar a don Santiago en el pensar, sentir y vivir. Él fue ejemplo de coherencia. La vida espiritual es una transformación y desenvolvimiento diario en nosotros mismos. Muchas gracias a todos los que están conectados hoy, a Emilio, a Patricia, a Pablo, a San de Corazón, a Daniel, a Alfredo, a Graciela, a Cristina, a Oscar, a Mauricio, a Florencia. Gracias por escucharnos, por estar conectados hoy, aunque esté por jugar Argentina. Está muy angustiada, me parece. Y Chile, Ana. Argentina y Chile. Exactamente. A ver qué dice. Antes escuchamos una voz muy suave, ¿no? Varonil, pero muy suave. Ahora vamos a escuchar una voz más áspera, como una lija, el amigo Iorio. Gracias, Almafuerte. Algún día también tendremos que hablar de Almafuerte, un extraordinario poeta argentino en el cual se basó esta magnífica banda para poner su nombre. Y nos dice acá, ¿por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos te lo hagan difícil. Ser uno mismo, ¿no? Ser coherente con lo que se siente, con lo que se piensa y de la manera en que se vive. No es fácil. Desde acá uno lo dice todo. Ya que estamos futboleros, es como decir desde la tribuna, hace esto, hace lo otro, hace aquello, ¿no? O desde el living de casa. Pero la historia viene cuando hay que vivirla. Porque lo cotidiano es lo que nos demuestra dónde estamos parados. Uno puede llenarse de ensoñaciones y creer un montón de cosas sobre sí mismo, y después la vida, la realidad es la que nos muestra dónde estamos parados. Y ahí es donde aparece todo esto que estábamos hablando por ahí, como un poquito en ensalada, ¿no? Sí. Hasta dónde está el autoengaño, hasta dónde está la conciencia, hasta dónde me conozco a mí mismo. Sí, acá la canción dice, la vida busca instruirte, por eso decíamos recién que claro, la vida es una maestra también, es uno de los maestros que uno tiene, quizás el más cercano y real. Sí, el más sincero de todos. Sí. Y Cristina nos dice, cumple sus sueños quien resiste. Creo que don Santiago cumplió sus sueños, resistió y vive en todos nosotros. Gracias, hermoso programa. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra actividad para Sí. comentar, Ana? Sí. Porque estamos muy movilizados. Muy activos, sí. En Villa Mercedes, el 8 de julio, reunión de almas, la propuesta de CAF, de 17:30 a 18:30, en el Círculo de Suboficiales Necochea 78. Consultas al 02657 1564 41 37. En Puerto Madryn, Chubut, un cine debate, la película Man from Earth, sábado 4/7, o sea hoy, de 18:30 a partir de las 18:30, en Mitre 739, y pueden contactarse al teléfono 15 4601 028. Y en Santiago del Estero, una jornada Respirar, Sentir y Disfrutar Juntos, el 11 de julio, en pasaje Ramón Carrillo 55, y pueden contactarse al 0385
4222-257 y el mail es cafsantiagodelestero@gmail.com. En el corte, mientras más que en el corte, mientras estábamos escuchando la canción, también nos quedamos dialogando nosotros un poquito y reflexionando sobre la inquietud de Oscar, ¿no? Sobre esa influencia que tienen el pensamiento, dice él, y el pensar y el sentir, así se refería a él, cómo uno se va influenciando con el otro. Y bueno, no sé, me gustaría reflexionar mucho sobre esto, porque tiene mucho que ver con el tema de hoy, y no hacer quizás ningún comentario apresurado, porque por momentos lo que yo pienso me doy cuenta que está influenciado por lo que siento, y en otros momentos no estoy tan seguro si es así o es al revés. A mí me resuena lo que comentó Ana hace un rato sobre la meditación afectiva. En nuestra meditación, que esta es una de las meditaciones, tenemos primero una imagen, es decir, vemos una imagen que podríamos mencionarla como una idea, como un pensamiento. Y asociado a eso, inmediatamente después, generamos sentimientos. Entonces, la idea es que voluntariamente asociemos o generemos una idea que nos trascienda, una idea elevada, y asociar un sentimiento inmediatamente. Lo que yo creo, por lo menos en mi experiencia, es que de este modo uno puede anclar la idea. Es decir, si uno la ancla en un sentimiento, de alguna manera es no solamente algo volátil, sino que vos podés, por la idea, generar un sentimiento elevado que te lleva a la acción y viceversa. Es el generar ese sentimiento que, anclado en esa idea, también te lleva a la acción. Pero primero es la idea, después el sentimiento y después la acción, en este orden de nuestra meditación, ¿no? Bueno, no sé. Qué lindo, porque estamos todos generando montones de cosas, ideas y pensamientos y sentimientos. Sí, y lo importante además de esto, lo que sucede en uno, ¿no? Es esto que vos decías recién y que dice la canción, la vida busca instruirte, y esto de percibir la realidad, porque en el fondo también, además de todo esto que uno tiene adentro, es cómo estoy percibiendo el contexto y el entorno. Y bueno, en que estamos en la semana de conmemoración del fallecimiento de Santiago Bovicio, yo veía que en su anecdotario, él percibió hasta su propia muerte. Él 7 meses antes de su fallecimiento mandó a construir 2 bóvedas. El día anterior a su fallecimiento le dijo a los que estaban alrededor un golpe en la frente y se terminó todo. Él falleció en un accidente automovilístico de esta manera. Incluso cuando después su hijo y el señor Jorge Baxenberg, el continuador de su obra, fue a su escritorio, encontró el reglamento de CAF con una cita que decía: en caso de fallecimiento del director espiritual de CAF. Y el día anterior se había quedado hasta muy tarde, ¿no?, terminando todas las cuentas para que estuvieran bien. Digo, por supuesto que él tenía un don sobrenatural para poder quizás percibir o darse cuenta. Incluso él antes había hecho cambios de quienes tenían que seguir con la obra. Dice, van a haber grandes cambios en los cables, dice, y el principal cable era él, ¿no?, que se iba. Nadie pensó, y después todos dijeron, ay, pero él nos estaba diciendo de su propia partida y no habíamos percibido. Por eso digo, él era un caso excepcional, ¿no?, un ser que no todos podemos, pero quizás muchas veces nos dicen los seres las cosas, ¿no? Y por ahí estamos llenos de nuestros pensamientos y sentimientos y no percibimos esa realidad que nos están... A mí lo que más me preocupa es eso, no observar la simbología de los hechos, ¿no?, lo que le dicen muchos, lo que sucede en la realidad que nos están diciendo, y a veces uno tarda en comprender, ¿no? Las personas que tienen esa capacidad, sí, uno a veces cuando habla con ellos dice, y después ocurren las cosas que ellos predijeron, por decirlo de alguna forma, sin ir a grandes predicciones de Nostradamus ni nada así, sino en las cosas simples, en las diarias.
Uno termina pensando, este tipo es un adivino, es esto, es lo otro, es aquello. No, yo creo que tiene una percepción tan clara de la vida que sabe que si uno camina con los ojos cerrados, lo más probable es que se lleve una silla por delante, se golpee contra una columna de la luz en la calle. No es porque sea divino, sino porque ven con claridad, porque saben leer la vida como es. Sí. Sí, yo creo que nos tenemos que ejercitar en esto, ¿no? O sea, cómo podemos, Michel Foucault habla del acontecimiento, ¿no? Cómo uno puede estar en el aquí y el ahora, vivenciando esta totalidad, porque uno a veces ve la realidad fragmentada o desde una mirada, la propia nada más, ¿no? Y no, porque me acuerdo cuando yo le hacía las entrevistas a los que conocieron a Santiago, decían, no, nosotros ni pensábamos que él iba a fallecer, porque no querían que él se fuera de su lado, pero había otra realidad que él estaba indicando y lo estaba trascendiendo, ¿no? Pero a veces uno la acomoda a su propia percepción, ¿no? No, me quedé, ya te voy a pelear un poquito, Sí. Fabiana. Ese tema de ejercitar, como vos decías recién, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No empecemos a crear sistemas para determinadas cosas que son tan simples como la de estar atentos. Bueno, ese es un ejercicio. No sé si es un ejercicio, es tener la mente abierta, es Sí, el está bien. dejarse llevar de pero- verdad por la vida. Pero a ver, para poder estar atento tenés que hacer un acto de conciencia. Claro, Y pero- ese es un ejercicio, es decir, el ejercicio no como una cosa estructurada, sino un esfuerzo por salir de el formato cotidiano que tenés en donde no estás atento. La mente está en el mañana, en el ayer, en cualquier lado menos en el ahora. Entonces, para poder abrirte a la hora, tenés que estar atento, tenés que hacer un esfuerzo. En ese sentido, un ejercicio, que es un acto de voluntad. Pero yo no lo describiría ni como ejercicio ni como esfuerzo. Con esto podríamos hacer, me parece, 25 ¿Y programas. qué término? A ver, ¿cuál sería el término Ah, más no sé. adecuado para llamar a esto? No sé, Estar sí. despierto. Si lo quieren escuchar, van a tener que esperar el próximo programa. Ay, ay, esto, ay. esto es como una novela con capítulos. Pero no nos vamos a comer las uñas hasta el próximo programa. No, sí, esta tarde tienen un rato para divertirse y no estar pensando en lo que yo estoy pensando. Tenemos que estar atentos. Hoy Tienen que esta estar muy tarde. atentos. Hoy esta hay una tarde. palabra muy linda que se usa que es el fluir, ¿no? Exacto. Esa le gusta a Ahí está. usted, ¿Vio? Ricardo, ¿Vio le cómo ya va gusta. entendiendo? Y esto nos lleva a la transformación continua, que es la premisa del programa del sábado que viene. Vamos a intentar hablar, y a los amigos que nos están escuchando tan atentamente y los que nos van a escuchar durante la semana en YouTube, en el Facebook, a ver qué es lo que pueden aportar para esta. Yo creo que se van encadenando un tema tras otro, ¿no? La semana que viene vamos a hablar de la transformación continua. Y hay que dejarse fluir y estar muy atento. Y no hay que ejercitarse. Pero bueno, Bueno, lo dejamos, déjalo fluir. los dejo fluir. Bueno, seguramente en la mesa estará Cristina el sábado que viene. Esperemos que haya tenido un buen viaje. ¿Vas a venir, Cintia? Depende, porque tenemos que hacer un trabajo con la gente de mi grupo de CAF, así que de acuerdo al horario que lo pongan, yo ya pedí que nos reunamos a las 5 para poder venir al programa. Qué bueno. Pero como Bueno, somos un buenísimo. equipo, tengo que aceptar y dejarme fluir. Bueno, quizás también esté Florencia, Ana. Sí, ¿Seguro? seguramente Florencia. Y Cristina hoy nos mandó un mensaje que nos está escuchando, así que es todo presente. Ah, bueno. Un beso muy, muy grande. Y después Buen le vamos a tomar viaje, lección. Cristina. Le vamos a tomar lección a Cristina en la semana con lo que dijo. el café y el mate que ella siempre nos trae. Claro, Así que No me digas la que la- extrañamos mucho también. No me digas que la extrañaste solamente por eso. No, Fabiana. porque por su presencia especialmente. Jeremías, gracias una vez más. Gracias a los chicos, a los amigos de Radio a la Calle. Gracias a los amigos que nos están escuchando. Gracias a la vida por permitirnos hacer este programa, que lo disfrutamos tanto, que estamos tan contentos de hacerlo y que, qué sé yo, con que le sirva un poquito a alguien, aunque sea acá en la esquina o en África, como hablábamos antes, nos damos por hechos. Hasta el sábado que viene. Gracias.